Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Este día tan maravilloso, tenemos el agrado y la dicha tan grande que nos da nuestro Dios para poder meditar el Evangelio de este día martes, que lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 1, versículo 57 hasta el 66. Y dice la palabra de Dios. Y todo lo vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando le llegó a Isabel su día, dio a luz un hijo, y sus vecinos y parientes se alegraron con ella, al enterarse de la misericordia tan grande que el Señor le había mostrado. Al octavo día vinieron para cumplir con el niño el rito de la circuncisión. Querían ponerle por nombre Zacarías, por llamarse así su padre. Pero la madre dijo, no se llamará Juan. Los otros dijeron, pero si no hay nadie en su familia que se llame así. Preguntaron por señales al padre cómo quería que lo llamara. Zacarías pidió una tablilla y escribió su nombre. Es Juan, por lo que todos se quedaron extrañados. En ese mismo instante se le soltó la lengua y comenzó a alabar a Dios. Un santo temor se apoderó del vecindario y estos acontecimientos se comentaban en toda la región montañosa de Judea. La gente que lo oía quedaba pensativa y decía, ¿qué va a hacer este niño? Porque comprendían que la mano del Señor estaba con él. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanos, comenzamos entonces a meditar esta palabra de Dios, que es muy preciosa, es muy bonito este Evangelio, donde nos narra los orígenes de Juan el Bautista, el profeta, el gran profeta, el gran siervo de Dios, que abrió camino y preparó para que viniera el Mesías. Pero dice la palabra de Dios, cuando llegó a Isabel su día, dio a luz a un hijo y sus vecinos, parientes, se alegraron con ella. ¿Por qué se alegraron? Porque ahí había muchos misterios. No era cualquier hombre, no era cualquier nacimiento. Era el nacimiento, promesa de nuestro Padre Dios, que le daba a esta mujer llamada Isabel y a su padre Zacarías. Ellos ya eran ancianos, Zacarías e Isabel, y no podían ellos tener hijos. Pero llega el momento en que Dios le va a conceder a este hijo, a este profeta, a Zacarías y a Isabel. Y esa es la alegría, y ese es el inmenso gozo que surgió del corazón de ella y de Zacarías. Porque no era cualquier muchacho lo que iban a tener a su lado. Era el profeta, al que iba a preparar, al que iba a gritar en el desierto, el que iba a anunciar que el Mesías venía para aplanar el terreno. Pero no el terreno, se puede decir, natural, sino que estamos hablando el terreno espiritual, el terreno donde la humanidad se hacía esclavo, se hacía llena de enfermedades, llena de corrupción, llena de pecado. Y es allí donde Zacarías
donde Juan el Bautista hablaba: preparen el camino, porque viene un Mesías, viene un Salvador para toda la humanidad. Y dice la palabra de Dios que al octavo día vinieron para cumplir con el niño el rito de la circuncisión. Ellos practicaban la ley, ellos estaban regidos por la ley, ellos eran cumplidores de los mandamientos de Dios. Y es por eso que ellos todo el tiempo esperaron de Dios. Esperaron, no se rindieron. Me imagino que sí se angustiaron, como lo hizo Abraham, porque Abraham y Sara se angustiaron porque no tenían un heredero. Estamos hablando heredero de todas las propiedades que tenía Abraham. Y él decía: pues si no tengo un hijo propio de mi sangre, pues todo lo que tengo pasará a nombre de mi servidor Eliezer. Y aquí, parecido lo que hoy nos enseña la palabra de Dios. Si es que para Dios no hay nada imposible. Para Dios, todo lo que nosotros le pedimos, todo lo que nosotros anhelamos, todo lo que nosotros soñamos, y en espera que Él lo cumpla, Él lo va a cumplir. Él no va a fallar en el tiempo. Él no va a fallar en las mediciones por el cual Dios así lo ha previsto de acuerdo al tiempo de Dios. Nosotros a veces nos desesperamos por algo material o por algo espiritual también. Pero es aquí donde nos enseña esta palabra. La Biblia dice que Zacarías quedó mudo. ¿Por qué? Porque dudó en el momento preciso cuando el ángel le anunció que iba a tener un hijo. Y por eso quedó mudo. Porque dudó, se asustó. Pero dice la palabra de Dios que al instante, a la hora que estaban buscando el nombre de cómo se va a llamar al niño, todos decían que se llamara Zacarías. Pero su madre dijo: no, se va a llamar Juan. Juan. Entonces, y en ese momento, dice la palabra de Dios que le hacían seña Zacarías, y en una tablilla escribió y dijo: se va a llamar Juan. Y fue un inmenso gozo que el Señor cumplió lo que le dijo a través del ángel. Y se cumplió en el preciso momento cuando ya estaban buscando el nombre del niño. Pero en ese momento se le soltó la lengua, dice la palabra de Dios, a Zacarías, y dijo: se llamará Juan. Porque todos se preguntaban: ¿cómo es posible que se va a llamar Zacarías o se va a llamar Juan? Si en la familia, en los parientes no hay un nombre así. Pero este nombre no venía porque Zacarías lo quería poner así, o Isabel, sino que Dios ya lo había predestinado que se iba a llamar Juan. Y por eso que en la Biblia aparece Juan el Bautista. Por lo que todos se quedaron extrañados. Eso es la obra de Dios. Cuando Dios realiza un milagro y cumple una promesa en una familia, todos quedan admirados, todos se quedan sorprendidos. Si no veamos, por ejemplo, cuando Elías hizo el milagro con la viuda de Sarepta, todos se sorprendían y todos se preguntaban y todos quedaban atónitos. ¿Por qué? Porque el Dios del universo, el Dios del cielo, va a cumplir y no va a ser algo a medias, sino que va a ser algo perfecto, grande y eterno. Y así fue que Juan el Bautista da sus primeros pasos y comienza realmente el proceso de crecimiento, tanto espiritual como también corporal, y crece también en la gracia. ¿Por qué? Porque estos hombres estaban regidos por la ley, pero en el espíritu ellos vivían y caminaban conforme a la voluntad de Dios. La gente que lo oía, dice, quedaron pensativas y decía: ¿qué va a hacer este niño? Eso era un misterio. ¿Por qué era un misterio? Comenzando de que Zacarías ya era anciano, Isabel igual. Y se preguntaban: ¿qué va a hacer este niño?
¿qué va a hacer este niño? Más que preguntas y respuestas, humanamente no lo tenía. Pero el niño, Zacarías y Isabel, sí sabían. Y eso es lo que debemos tener nosotros los padres. Yo a mi hijo, a mi hija, yo no debo dudar lo que va a hacer cuando ya vaya creciendo, cuando ya sea soltera y cuando ya tenga la edad para servirle a Dios. ¿Por qué no debo dudar? Porque si yo estoy caminando en la obra de Dios, mi hija va a hacer lo que Dios indique en mi corazón como padre y en el corazón como madre en nuestras esposas. Y es así, hermano, como se cumple y cómo se realizan las órdenes y sobre todo las promesas y los designios de nuestro Señor. Y aquí se cumple y nos dice que su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, empezó a recitar estos versículos proféticos. Miren qué maravilloso. Desde el 57 hasta el 67, vamos a comprobar que no es simple hechos vacíos, sino que son versículos, es una palabra, es un diseño perfecto. Este es el diseño de Dios, perfecto, pleno, por el cual se maravilla nuestro Dios por lo que los hombres en la tierra dan respuesta. El libro de Isaías, en el libro del 57, va a decir que Él se alegra con los pecadores, nuestro Padre Dios, pero confirma su promesa a los convertidos, porque de ellos va a emanar no solamente la rectitud y el comienzo de una nueva regresiva en llevar a su pueblo a mejor puerto, sino que va a tener una preparación, porque lo que viene no es fácil. Juan va a enfrentar, se puede decir, la monarquía de la realeza de Roma. Ahí ustedes pueden seguir este evangelio y van a encontrar de qué manera Juan va a enfrentarse a los gobernadores, a Herodes, y va a enfrentarse a mujeres perversas, y es así que los va a desafiar. ¿Que le van a quitar la vida? Eso no se preocuparon de nada. Ellos solamente le daban gracias a Dios y se preocuparon porque el niño hiciese las cosas conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, es así como hemos meditado la palabra de Dios. Esperamos en el Señor que usted lo medite y lo pueda nuevamente recitar estos capítulos que son proféticos. Que Dios me los bendiga, que la paz del Señor more en sus corazones.